es autor del delito de difamación por omisión impropia cometidos en perjuicio de Juan Diego Castro. Su conducta criminal normal cumple con todas las condiciones de la omisión impropia. Primero, se dio la situación típica generadora del deber de actuar. Llegó un programa embotellado que contenía 15 imputaciones que usted no revisó, ni tomó ninguna previsión como gestor de ese programa que debía ser sometido a la cantidad de burócratas y técnicos del Canal 15 para determinar, en aras de la responsabilidad legal que usted tiene, de acuerdo con la ley de radio y con los reglamentos de la UCR, de revisar el contenido y la calidad del contenido antes de su transmisión. No me salga, don Marlon, con el cuentico de que eso es censura. Por Dios, señor juez, señor conjuez, señora conjuez, señora jueza presidenta, ¿cuántos directores revisan a diario todo lo que se publica? La jurisprudencia de condenas a los medios de comunicación y a directores ha sido reiterada por no tener ese deber de revisar que el derecho al honor de los afectados no sea destrozado. Sucedió la omisión de realización de una acción debida. ¿En qué debió actuar Marlon Ronulfo Jiménez? En tener él mismo o su equipo de subordinados gente que revise ese programa antes de que se transmita. Ya transmitido, el daño estaba hecho. Nos pone otro ingenioso ejemplo, don Marlon, en la mañana, dice: ¿qué pasa si el rector de la UCR pide un espacio y dice alguna barbaridad contra la gente? Ofende a alguien. Hombre, es muy diferente esa situación, porque es nada más y nada menos del único representante legal que tiene la Universidad de Costa Rica. La única persona que tiene el poder para representar a la universidad es el señor rector. El director del Canal 15, el director del periódico Universidad y el director de las radioemisoras de la UCR no responden en lo personal, penal y civilmente, pero institucionalmente es el rector el que tiene que asumir su responsabilidad. Aquí no fue que el rector llegó y atacó a Juan Diego Castro, no. El señor Henning era más astuto, aupaba a los directores de los medios para quedar bien con el Frente Amplio y con el PIN. El Consejo Universitario, donde estaba Henning, el gran responsable de eso, que no se puede aprobar jamás, a una de las muchachas del Frente Amplio que participó en la producción de Sabe un Toque, le dieron chance de que hiciera el programa. Sí, claro, todo eso es cierto, señora jueza presidenta, pero no podía hacerse un programa pasándose por la pizarra del Canal 15 la responsabilidad que tiene el director, de acuerdo con las ordenanzas internas de la UCR, de acuerdo con la ley de imprenta, de acuerdo con la Constitución, el Pacto de San José y el Código Penal. Cuarto, tercero, don Marlon Ronulfo, periodista de 2 maestrías y un doctorado, como director de un canal de televisión, tenía la capacidad de hecho y la obligación legal y reglamentaria para realizar la conducta debida. ¿Cuál era la conducta debida? Revisar con tiempo el programa, porque no existía, y ahí faltó a la verdad, don Marlon, esta mañana, ninguna orden del Consejo Universitario que le dijera que él tenía que transmitir el programa, aunque se lo llevaran 10 minutos antes. Eso es falso, y es poco serio, y es ilegal, porque él tenía el deber de revisar, porque no era un deber solamente ético, era un deber legal, como dice la ley de radio en su artículo 23. Cuarto, él tenía la posición de garante del bien jurídico tutelar honor,
la única persona, el único funcionario, señora jueza presidente, señora conjueza, señor conjuez, que tenía la autoridad para decir eso se corrige o no se transmite, era don Marlon Rondolfo. Porque la ley le da esa potestad, los reglamentos y las leyes de la Universidad de Costa Rica se la ratifican. Amén. De su profundo conocimiento en derechos humanos y su curtida experiencia en libertad de expresión. El resultado, sí, el resultado producido se le debe imputar al omitente Marlon Rondolfo Mora Jiménez, pues en definitiva la acción omitida por él, impedir las dos publicaciones, no solo hubiera reducido considerablemente el peligro de lesionar mi honor, sino que lo hubiera eliminado totalmente. El dolo, sexto, se evidencia por el pleno conocimiento de la situación típica generadora del nivel actual que él tiene. No soy adicto a leer sentencias y fallos y doctrinas. Parto de un principio que para mí es sagrado. Los jueces conocen y la jurisprudencia más. Pero solo quiero leer el texto de esta sentencia que provocó 2 ediciones de mi libro, Los embusteros de la mala fe. Esta en el 2001, esta en el 2018, son idénticos, excepto que en esta segunda edición hay un capítulo más donde demuestro la infamia que montaron Álvaro de Santos y mi hermano carnal Víctor Rafael Castro en torno a la falsa adhesión alemana. Pero aquí están todos los datos de toda la prueba que utilizó en la defensa con una felicidad de revictimizarme, todos falsos, todos superados a lo largo de los años, todos sobreseídos, todos absueltos, noticias añejas que no sirven nada más para seguir haciéndome daño. Pero ¿qué sucede? Claro, esta sentencia es la 1198 dictada por este mismo tribunal. Me refiero no a vuestras autoridades, sino al tribunal del Segundo Circuito Judicial de San José a las 14 horas del 9 de marzo de 1998. Señora jueza presidenta, casi 5 años atrás. No, 25 años atrás. 25 años atrás. En esa silla declaró Eduardo Uribarri y dijo lo mismo. Yo defiendo la libertad de expresión. Yo tengo el periódico más grande de este país. Lo leen 160,000 personas. Yo tenía que decir que era importante sostener públicamente que Juan Diego había hecho un negocio sucio con las armas. Por eso esta sentencia, que fue publicada completamente el viernes 22 de octubre de 1999 en las 10 primeras páginas de La Nación. Hicieron un escándalo, cumplieron con lo que ordenó el tribunal y la sala de casación, cuando usted, don Marlon Rondolfo, tenía 21 años y estaba a más de la mitad de la carrera de Derecho, y usted, de Periodismo, y usted obviamente vio esa sentencia donde se desmontaron todas las infamias que su defensor esta mañana repitió aquí como juez. Vamos a los hechos querellados, uno por uno. Primero, Castro está más que embarrado con los partidos que por décadas han desmantelado el país. Castro está más que embarrado. Nunca, señoras juezas, señor juez, he sido militante de ningún partido corrupto. Nunca. Fui candidato del PIB en el 2018 únicamente y en mi juventud hice un partido de izquierda juvenil en Paraíso. En 1978 fui regidor, porque desde mi más tierna edad he señalado a los partidos añejos y corruptos. Que haya sido ministro de Estado del gobierno del presidente Figueres obedeció a razones técnicas y a una broma que me hizo Carlos Espinac, el principal asesor de don José María, porque creía que yo iba a aguantarme un mes como ministro.
porque la nación estaba enfurecida conmigo, porque yo había llevado la representación de don José María en una querella contra los autores del caso Chemis y se las había ganado. Al día siguiente que don José María mostró a la opinión pública su nuevo gabinete, Julio Rodríguez, en el periódico La Nación, el mismo 9 de marzo del 94, 4 años antes de que los condenaran, me había dado una insultada en un editorial porque me habían nombrado de ministro. Y casi me quedé el mes. Fue precisamente por otra noticia superada, añeja y de mala fe leída en este estrado, porque eso quedó clarísimo en todas las publicaciones y fallos que existen. La expulsión de los venezolanos. Claro que los expulsamos. Eso fue en junio del 94. Sí, estaba yo estrenando mis 39 años. Ya a casi 69, ni loco sería funcionario público. Pero ¿qué pasó? Que don Edgar Cervantes, que en paz descanse, que don José María Tijerino, que viva más años, se pusieron de acuerdo con el ministro de la Presidencia Soleil, con el ministro de Justicia Castillo y con el ministro y con el presidente de la República, porque les daba horror tener a los asaltabandos presos en las celdas del OIJ en el primer circuito, y se pusieron de acuerdo, y don Edgar y don Elías hablaron con Hugo Chávez para sacarlos. Después dieron vuelta y se arruinaron todo. Por supuesto que fue así, pero no hubo una sola sentencia condenatoria. Lo que no dicen tampoco, como sí lo dice el libro, dice cuando llegaron a Venezuela estos señores al amparo del Código de Bustamante para ser juzgados allá, ¿qué pasó? Se fugaron de una cárcel de la Guardia Nacional Venezolana en el Táchira y los fusilaron todos. Así fue publicado esta programa. Entonces, ¿embarrado en qué? ¿Cómo se le ocurre embarrado? ¿Qué ve? ¿Qué oye en ese gran parlante del Canal 15? ¿Qué oye la gente cuando le dicen embarrado? ¿De qué se embarran los bebés? Pues de eso. Se embarran de eso. Segundo, causó mucha polémica su autoritarismo, porque trató de saltarse todos los controles públicos para hacer una masiva compra de armas al Estado de Israel. Por favor. ¿Qué fue lo que pasó con la compra de armas? Teníamos una capacidad de fuego al entrar al gobierno de 2 segundos de fuego, de armas, lo aprendí ahí, de todos los calibres, 38, 22, 9 milímetros y los altos calibres de las ametralladoras y ametralladores. Las pistolas que tenía la fuerza pública no servían, pero no se les olvide que el jefe era un militar de carrera. Don José María era un abogado, don José María no era un politólogo, era un subteniente del ejército de los Estados Unidos graduado en West Point. Yo era simplemente el funcionario que cumplía las órdenes con gusto, porque estaba también en la posibilidad de no cumplirlas, y él me dice: Juan, hablé con el primer ministro israelí y nos van a ayudar a vendernos munición y vendernos armas. Pero tampoco leen las noticias, la defensa, cuando las armas, las balas que nosotros compramos en el gobierno lícitamente, como no voy a probar con sentencias aquí, que están en el libro y que están en el digesto, por cada 3 balas que nos daba el gobierno de Israel, una empresa privada, el ejército gringo nos daba 1. Por cada pistola, automática, pistola, los gringos no tenían Beretta, eso que dijo, que nos daban los gringos, Israel nos daba 2,5. 2 millones de dólares en armas y munición. Mire, es ridículo. Solo el yerno de Antonio Álvarez de Sánchez, el señor Antonini, las últimas compras, Inglesini, claro, Inglesini, yerno de Antonio Álvarez, las últimas compras entre los 2 gobiernos del PAC fueron de 4.000 millones cada compra, y la nación no dijo nada. ¿Por qué? Porque Antonio es casado con la esposa, con la hermana de la esposa de la nación, y aquí chillaron por 600 millones de pesos o 600, que todo fue lícito. Pero vamos a la ley, porque el punto 3 también está relacionado con eso. Dice que incluso
Juan Diego convenció a Figueres para declarar todo el trámite secreto de Estado para que nadie pudiera fiscalizarlo. Al final el asunto fue tan escandaloso que Figueres tuvo que hacer público todo, aunque las armas ya habían llegado al país. Falso, falso de toda falsedad. El decreto ejecutivo 25.127 SP del 30 de abril del 96, no de la fecha que fue mal leído esta mañana, fue publicado el 3 de mayo de ese mismo año en la Gaceta 84. Un decreto de sobre secreto de Estado. ¿Quién redactó ese secreto? ¿Quién redactó ese proyecto? Nada más y nada menos que la Procuraduría General de la República, consultado con el Procurador General adjunto, que Dios me libre de convocar a tanto muerto, don Farid Bey. Estuvo también hecho ese decreto que le metieron un recurso de inconstitucionalidad, diputados de varias fracciones, y la resolución 07121-98 de la Sala Cuarta de las 16 horas 27 minutos del 6 de octubre del 98 lo declaró sin lugar. Se leyó una frasecilla ahí cuando ya no era importante. No, aquí también más adelante lo veremos. No es que por lo de las armas a mí me echaron del ministerio, no, a mí no me echaron por nada. Simplemente, a mediados del gobierno, el presidente Figueres decide reorganizar el Poder Ejecutivo, y quita ministros, se fueron, no sé, 5 o 6, y a mí me pasan de seguridad a justicia, por los grandes problemas que habían en el registro nacional. Ahí está todo documentado, cuál fue mi trabajo con el Centro de Cómputo del Registro, donde atrapamos a su director alterando las bases de datos del registro.